Y queríamos compartir justamente, hacer ya una reseña con relación a esta enseñanza que venimos tratándola desde el día 10 de noviembre, ¿no? El día 10 de noviembre del año 22 empezamos con esta enseñanza y la necesidad de ir formando en nosotros el carácter de Jesús, ¿no? Hemos dicho y hemos afirmado que es una necesidad en la vida de los creyentes ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, y hemos estado pues trayendo esta enseñanza desde esa fecha, ¿no? Desde justamente el 10 de noviembre. Miren cuántos meses han pasado, y recién hoy día, en la gracia del Señor, vamos a poder terminar esta hermosa enseñanza el día de hoy, ¿no? Y simplemente para poder tener presente, y vamos a recordar lo que hemos visto hasta el día de hoy, desarrollando el carácter santo de Jesús. Entonces es la necesidad del pueblo de Dios para que nosotros podamos vernos como Dios nos ve. Así que cierre sus ojos un momento, ¿ya? Un momento, cierre sus ojos y visualice usted ahí cómo Dios te ve a ti, ¿no? Imagínate, tú estás ahí delante, ya en la presencia del Señor, porque todos los días estamos en su presencia. Ya el trono, el velo ha sido rasgado y tenemos acceso directo a Él. Y ahora imagínate cómo Dios te ve a ti. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras acciones nos descalifican delante de Dios y no podemos, pues, ¿no? Y nos sentimos menos. Pero dice que el amor de Dios es un amor que no cambia, es un amor que es sostenido por su carácter. Y entonces, cuando Dios nos vea a nosotros, nos ve a través de Cristo. Y a través de Cristo nos ve ahora como hijos suyos. ¿Cómo nos ve Dios? Como hijos suyos. Y entonces, pues, a través de recibir a Jesús en nuestra vida, todos nos hicimos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Amén, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús estuvo caminando, enseñando su ministerio, había, dice, mucha gente que lo seguía. Pero la Escritura dice, mas el Señor Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía, dice, su corazón. Ahora, quiere decir que Dios conoce también nuestro corazón. Y he aquí la importancia de poder nosotros entender la necesidad justamente de desarrollar ese carácter que Dios quiere. El temperamento es con lo que uno viene cuando uno nace, ¿no? Y uno nace con ciertas características: flemático, melancólico, colérico, sanguíneo, ¿no? Tímidos, extrovertidos. Cada uno tiene un temperamento, pero es muy diferente el temperamento que el carácter. El temperamento nace de nosotros, de nuestro interior hacia afuera. Pero el carácter es la influencia que viene de afuera hacia nuestra vida, que establece principios que gobiernan nuestra vida para poder responder adecuadamente ante cualquier circunstancia de acuerdo a lo que nos toque vivir en el día a día. Es por eso que cuando Jesús viene, no viene de dentro, sino viene de afuera hacia dentro. Alguien nos predicó de Jesús y nosotros en un momento nos dijo: ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Y levantamos la mano. ¿Para qué? Para que Jesús entre ahora a nuestro corazón. Y desde adentro recién, cuando Él ha ingresado, comienza a operar una transformación dentro de nuestra vida. Porque cuando estábamos viviendo en el mundo sin Cristo, fácilmente caminábamos hacia la mentira, el engaño, ¿no? Los celos, las contiendas, las enemistades, los pleitos, como la palabra de Dios así lo dice, porque vivíamos en la carne. Y por lo tanto no éramos enemigos de Satanás. Más bien algunos eran patas de Satanás, dice, ¿no? Porque lo seguían a él, porque no tenían a Jesús en su corazón. Entonces, pero cuando usted recibe a Jesús, recién en ese momento donde el enemigo lo ve a usted como un cristiano y dice: no, ahora no, ese ya no es mi amigo, ese es mi enemigo. Y se activa la agenda de Satanás, que es justamente que vino para robar, matar y destruir. Y
Y entonces usted está observado por Él bajo esa agenda que Él tiene y no podemos bajar la guardia y tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que el beneficio inmediato cuando usted recibió a Jesús en su corazón fue que Dios lo ha regenerado, lo ha transformado a usted, lo sacó del mundo de las tinieblas, lo trajo al mundo de la luz, lo sacó de esa condición inmunda de pecado y lo limpió y lo lavó y lo hizo ahora acepto en el amado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente restituyó la parte de ser hijo de Dios, sino que dice que automáticamente, diga conmigo automáticamente, el Señor no restableció el diseño original, donde el hombre tenía comunión con Dios y Dios tenía comunión con el hombre. Usted lea el libro de Génesis capítulo 1, donde dice que Dios caminaba en el huerto y paseaba con Adán. Ahora te pregunto, tú que has recibido a Jesús y yo que he recibido a Jesús, ¿tenemos esa misma comunión con Dios o no la tenemos? Hermanos, la tenemos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Jesús pagó el precio, ¿ya? Nos abrió las puertas para que usted ahora tenga esa comunión con el Señor todos los días de su vida. Por eso podemos decir nosotros que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Su presencia está aquí en medio de nosotros y nosotros estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha regenerado, nos ha puesto en el diseño original. ¿Qué más hizo? Dice Dios de una manera instantánea en nuestra vida, nos justificó, pagó el precio de todos nuestros pecados y dice, nos dio la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Quiere decir que las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí, todas las ha hecho nueva. Y entonces usted y yo no tenemos por qué mirar atrás. Diga conmigo, no vuelvo atrás. Ni de pensamiento, ni de recuerdo. Mira, si se hagan las cosas mejores que se vieron atrás, ya déjenlas atrás porque ya pasó. ¿No? Y tomemos la palabra que dice pues de parte del apóstol Pablo, que también nos sugiere a nosotros, dejando todo atrás, dice, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, porque Él es el premio, llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios nos ha dejado todos los recursos que necesitamos, ya nos regeneró, ya nos justificó y ahora dice la Escritura que ya nos adoptó como hijos suyos. Entonces, cuando nuestros hijos vienen al mundo, nosotros no los escogemos. No podemos decir, yo quiero que tenga un ojo verde, un ojo celeste, ¿no? No, yo quiero que mida 2,10 metros ahí. No, cada uno recibe a sus hijos como viene, usted no escoge. Usted los recibe y los ama porque son sus hijos. Pero hay una gran diferencia cuando uno adopta. Cuando uno adopta, ¿qué hace? Escoge. Y según la palabra de Dios nos dice a nosotros que usted y yo hemos sido escogidos, predestinados. Antes de la fundación del mundo, dice el Señor, ya había pensado en nosotros para este tiempo y nos adoptó en este tiempo como hijos suyos. Entonces, pues hermano, usted tiene algo de por qué sentir pues, ese orgullo espiritual. Somos hijos de Dios. Somos los escogidos del Señor, los predestinados. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros todo lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Para qué Dios te adoptó? ¿Para qué Dios nos escogió? Para que se cumpla lo que Él ha dicho en su palabra. Y eso debe ser una declaración para que el enemigo no escuche. Yo no he venido a hacer la voluntad del enemigo. Yo he venido para que la voluntad de Dios y todo lo que Él ha dicho de mí en su palabra se cumpla. Y entonces caminamos en esa verdad de una manera inmediata en lo que el Señor nos entregó. Y luego dice, Dios nos ha santificado en 3 áreas, pasado, presente y futuro. En el pasado de una forma inmediata, porque ya lo que pasó usted no tiene capacidad de poder remediarlo, porque ya pasó. Pero Dios sí, pues. Porque Él es el Dios del ayer, de hoy y el de siempre. Y entonces Él automáticamente ha solucionado las cosas del pasado y nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y a partir de nuestro presente, ahora dice el Señor, ahora yo te voy a investir a ti con una autoridad para que tú te esfuerces en participar en tu santificación. ¿Cómo?
Sí, para que tú te esfuerces en participar en tu santificación. Porque tú has recibido el Espíritu de Dios, tú has recibido el llamarte hijo de Dios ahora, y tienes que caminar en el estándar que demanda justamente el ser un hijo, una hija de Dios. ¿Y dónde lo conozco? En la palabra de Dios. Apartado, dice, de toda especie de mal. No mientas. Al que robaba, ya no robe. Al que engañaba, ya no engañe. Al que era infiel, ya no lo sea. Son los estándares que Dios nos pide a nosotros para poder contribuir en nuestra santificación presente y también en nuestra santificación futura. ¿Dios tiene el poder para haberlo hecho de una forma completa? Sí. Pero Dios no cría hijos irresponsables. Por eso que nos dice a nosotros que tenemos que tomar nuestro lugar y esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego te dice que nunca se aparte de ti este libro. Esfuérzate por ponerlo por obra. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, sino cumple con la ley para que seas prosperado en todo lo que tú necesitas ser prosperado en esta vida. Y después dice también, el segundo punto, hemos visto 3 beneficios que automáticamente tienen que operar también dentro de la vida de nosotros. El primer beneficio es que no solamente usted tiene que quedarse con el título, es que yo soy cristiano, tengo mi Biblia, yo hablo del Señor de vez en cuando, yo obedezco al Señor unas cuantas veces de vez en cuando. No, Dios no nos quiere que usted y yo estemos en ese mismo nivel. Dios quiere que pasemos al siguiente nivel, de ser un creyente a convertirnos en un hijo y en una hija de Dios, en un hombre, en una mujer de Dios. Hay una gran diferencia entre ser un cristiano, espectador, y ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es la acción. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no estuvieron pasivos, siempre estuvieron haciendo la voluntad de Dios, para que lo que esté en el cielo sea establecido aquí en la tierra. Y es por eso la necesidad de tener ese carácter que Jesús tenía. Y el tercer punto también es que debemos nosotros odiar lo que Dios odia, aborrecer el pecado y no coquetear con ellos. Y debemos estar hastiados de todo acto de injusticia que nosotros vemos a diario. Usted prende la televisión, ve el noticiero y asesinaron a una persona, robaron a otra persona, estafaron aquí, ¿no? Pueblos que están protestando por que no son atendidos, en fin, tanta injusticia, ¿no? Y es por eso que una de las manifestaciones de los hijos de Dios es que oran diciendo: Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Otra de las manifestaciones es: Señor, ven pronto y establece tu reino de justicia aquí en la tierra. Y es por eso que trabajamos en nuestro carácter. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a repetir, dentro de nosotros, nuestro temperamento quiere sobresalir frente a nuestro carácter. Por eso que cuando hay una crisis, te enojas, gritas, hablas cosas que no tienes control, porque no dominas tu temperamento. Pero si tuvieras tu carácter trabajado, tendrías dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dominio propio, vas a refrenar este pequeño miembro de tu cuerpo que se jacta de grandes cosas, que se llama tu lengua, que dice que es tan pequeña pero que a la vez es tan poderosa que puede encender un gran incendio, un gran bosque, y puede dañar la rueda de la creación. Entonces necesitamos aprender a trabajar en nuestro carácter. Y hemos visto durante estos meses, primero, que hemos trabajado que el carácter santo de Jesús te ayuda a dar frutos. Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer, pero en mí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que nos pide el Señor es que usted y yo demos frutos de justicia. ¿Y cuáles son esos frutos de justicia? ¿No? Atender a la viuda, cuidar a los enfermos, velar por los huérfanos, visitar a los que están presos, honrar a tu padre y a tu madre,
matrimonios que estén bien establecidos, familias bien sólidas, que los cristianos sean prósperos. Esos son los frutos de justicia que Dios quiere que usted y yo aprendamos pues a reproducir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través del carácter de Jesús, ¿no? Entendiendo de que tengo un Dios que es tan bueno, tan misericordioso, que solamente quiere darme lo mejor. Y aún en los momentos más adversos de nuestra vida, Él está obrando para mi bien. Entonces tenemos que aprender a dar esos frutos apacibles de justicia. El segundo punto que vimos fue que el carácter santo de Jesús afecta el resultado de nuestra oración. Yo me acuerdo haberles enseñado, ¿no? Y yo tengo presente que cuando Jesús iba y oraba, las cosas acontecían inmediatamente. Y Jesús era conocido como el Hijo de Dios, ¿no es así? A ver, y yo te hago una pregunta. Lili, ¿no? Claudia, Nelly, Delia, Patti, Charito, ¿no? Lisa, Armando, Marcelo, Santi, Álvaro, todos los que estamos aquí, ¿cómo somos conocidos? ¿Como hijos de quién? Como hijos de Dios. Y entonces también podemos hacer que oremos y que las cosas acontezcan inmediatamente. Sí, tenemos el poder. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Y cosas mayores que esta, ustedes, digan conmigo, ustedes también las van a hacer. Así que no debería haber duda en nuestro corazón, porque al que cree todo le es posible, ¿no? Orar por los enfermos y traer sanidad, orar por un milagro, ¿no? Interceder por una persona, porque dice que Dios responde a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos conectados con el Padre y la oración del justo es eficaz y poderosa. Entonces, ¿el carácter santo de Jesús afecta el resultado de nuestras oraciones? Sí. Por eso la importancia de tenerlo. El tercer punto que vimos fue que el carácter santo de Jesús nos da la seguridad de salvación, ¿no? Porque hay cristianos que no están seguros si se van a ir al cielo o no. Dicen sí, pero a la hora de las pruebas, a la hora de las dificultades, como que hay cierto tipo de vacilación todavía, ¿no? Ahora, también la Escritura nos dice que los que perseveren hasta el fin, ellos serán, ¿qué? Salvos. Entonces aquí hay una parte importante, que cada día usted tiene que vivirla como si fuera el último día. ¿Qué significa eso? Que debo estar cuidando mi salvación. ¿Y cómo cuido mi salvación? No saliendo a la calle, quedándome encerrado. No, teniendo intimidad con Dios. Jesús oraba muy de mañana, buscaba al Padre, se encomendaba y Él salía, ¿a dónde? Al mundo. Por eso es que abrimos un espacio para que todos los días usted ore, se encomiende a Dios y luego salga al mundo. ¿Pero para qué? ¿Para solamente trabajar y producir para usted? No, para que usted produzca para el reino de Dios. Señor, mi trabajo está consagrado a ti. Señor, dame la oportunidad de predicarle a una persona, a un amigo, una amiga. Permíteme orar por si hay alguien que esté enfermo. Permíteme ganar un alma para Cristo. Porque lo que me aconteció a mí, quiero que le acontezca también a esa persona. Quiero que sea salvo como yo también lo soy. ¿El carácter santo afecta ese resultado de nuestra vida? Sí. Luego vimos el cuarto punto, que el carácter santo de Jesús nos califica para el ministerio. Todos queremos servir en el ministerio. Alabanza aquí, maestra aquí, mujeres, hombres. Hemos abierto espacio para todos, para que todos, ¿qué? Sirvan. Pero dice que es Dios quien llama, es Dios quien capacita y es Dios quien promueve. Y entonces, tal vez usted dirá, pero yo no soy líder. Pero estás en un tiempo de capacitación. Estás en un tiempo de preparación. No vas a querer recién que te digan, ¿sabe, hermana, usted va a ser líder y tal? ¿Y ahora qué hago? ¿Recién te vas a preparar? No. Tenemos que
prepararnos. Y por eso que la iglesia abre enseñanzas, cursos, seminarios, talleres. ¿Para qué? Para que usted se capacite, para que en el momento en que usted sea requerida y usted tome su lugar siendo un líder de la iglesia. Porque es Dios quien va a llamar en su respectivo tiempo y usted lo va a calificar para el ministerio. El quinto punto fue que el carácter santo de Jesús nos ayuda a ganar las batallas contra el enemigo. Sí, tenemos un enemigo poderoso que se llama Satanás. Tan poderoso, hemos dicho, que se trajo consigo las 3/4 partes de ángeles del cielo, ¿no? Los engañó y los hizo rebelarse. Así que no es cualquiera. Es un enemigo poderoso, pero aquí viene la diferencia. Pero mayor es aquel que está en mí. Y entonces yo puedo declarar que el enemigo podrá ser poderoso, pero mayor es mi Dios que está en mí. Y Él me ha dado la autoridad, ¿para qué? ¿Pisarle qué? La cabeza. ¿Pero la autoridad en qué? En el nombre del Hijo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo voy a ganar las batallas. ¿Por qué? Porque Él va a pelear por mí. Mi trabajo no es pelear. Mi trabajo es resistir. Resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y este huirá de vosotros. ¿Por qué resistimos? Porque nosotros no peleamos. Él es quien pelea. Y en Él tenemos la garantía de que nunca ha perdido una sola batalla. ¿Cuánto podemos decir amén? Porque Él es quien nos respalda a nosotros. Pero tenemos que nosotros vivir con esa característica, ¿no? Y responder. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando había ignorancia espiritual, nos decían, pues cuando venga el enemigo tú tienes que reprender, gritar y como hacen otras personas, vociferar y todo lo demás. Otros decían, no, tienes que hablar groserías para que se vaya el enemigo. Son costumbres y tradiciones que en el mundo hay. En el mundo religioso, ¿no? Y uno lo hacía a veces por ignorancia. Pero la Escritura nos dice que cuando Jesús venció a las tentaciones, ¿cómo lo hizo? ¿Gritando? No, escrito está. Y cuando el ángel de Dios batalló, dice el ángel Gabriel batalló contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿acaso lo insultó, lo ofendió? ¿Qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Nuestra actitud es muy importante. Por eso cuando Jesús estuvo en el concilio y la gente le golpeaba, Él se volteó acaso para incriminarle y todo demás. Lo único le dijo, ¿por qué me pegas? Dime si es mentira lo que te he dicho. Él respondía en mansedumbre y en humildad. Y esa debe ser la característica de cómo los cristianos batallamos nuestras batallas en Cristo Jesús. El carácter santo, el sexto punto de Jesús, nos revela, dice, a Cristo en nosotros. Eso también lo hemos visto, ¿no? No es que, como dice, no, mira, yo veo a un hermano, aleluya, por allá, no, porque grita, aleluya, aleluya, ¿no? Sino que el carácter santo se revela cuando tú estás en tu lugar secreto, donde nadie te ve, donde tú piensas que estás oculto. Pero dice la palabra que delante de Dios nadie se puede ocultar. Te vas a la profundidad del mar, ahí está Dios. Te vas a la montaña más alta, ahí está el Señor, en todo lugar. Así que la peor necesidad que uno puede tener es pensar que podemos engañar a Dios. Tenemos que ser auténticos. Jesús dijo confrontó a todo Israel cuando le dijo, yo soy la verdad. Y todos cri, 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 porque nadie le pudo refutar, porque lo que él decía, vivía, lo que él predicaba, hacía, eran reflejados por sus acciones. Ahora le pregunto, ¿hemos llegado a esa madurez de decir que somos la verdad? ¿O todavía hay áreas en nuestra vida que están ahí escondidas? Y por lo cual no podemos decir, yo soy la verdad. Y entonces, seamos conocidos delante de las personas
no por lo que decimos, no por lo que manifestamos simplemente, sino porque el Señor Jesucristo dejó una característica en la vida de los cristianos. Y el versículo que hemos aprendido la semana que pasó, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, y luego ¿qué dice? Amarás los unos a los otros. Y en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, dice, en que tendrán la capacidad de amarse los unos a los otros. No dice que somos perfectos, al contrario, ¿no? ¿Cómo grafican a la iglesia? Que es un lugar, un centro médico de emergencia donde vienen toda confluencia de personas de distintas etnias y todo lo demás, que hay aspecto cultural, económico, y nos reúnen en un solo lugar. Pero donde dice el Señor que la marca de aquellos que reciben, aquellos que vienen, es el amor. Es el amor. Porque dice que de tal manera Dios nos amó a nosotros que entregó a su Hijo amado Jesucristo para que nosotros que creamos en Él no nos perdamos. El séptimo punto que vimos también dice es que el carácter santo de Jesús es un requisito para experimentar una vida abundante. No una vida, ay Señor, no sé qué hacer. Señor, tengo una vida de escasez. Señor, tengo una vida de pobreza. Señor, tengo una vida llena de problemas. Y el Señor desde el cielo dirá, ay, este pobrecito, no entiende, no comprende, que hay veces todas esas cosas son necesarias para que puedan recibir lo mejor. Diga conmigo lo mejor. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Entonces es que usted reproduzca el carácter de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hizo algo maravilloso. Él dijo lo siguiente: desde el interior de ustedes haré que broten ríos de agua viva. ¿Para qué? Para que usted pueda dar un poquito de lo que yo te entregué, tú puedas entregarle a otra persona, para que a su vez esa persona pueda entregarle a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Tenemos la capacidad de ser gente dadora de vida. Hermanos, sitúese eso en su mente. Usted y yo somos gente que tenemos la autoridad de parte de Dios para dar vida a aquellos que estaban muertos. Así como un día estábamos muertos nosotros, alguien nos predicó, alguien que entendió que Dios había puesto en él esos ríos de agua viva y tenía la capacidad de poder transmitirla a una persona y nosotros ser ganados para Cristo. Ahora, esa misma agua que ahora fluye dentro de usted es para que usted también tome usted a una persona, vaya y le predique, y de su interior también broten ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a tener una vida abundante. Diga conmigo, abundante. Y cuando es abundante no es escasez, es abundancia, ¿no? Como dice el pastor, ¿y usted? ¿Y su iglesia? Es una iglesia abundante. En todas las áreas. En gozo, en alegría, en problemas también. Pero es abundante. Porque va a seguir creciendo para la gloria de Dios, ¿no? ¿Y qué necesitamos, Señor? Necesito una salud abundante. Necesitamos fortalezas abundantes, Señor Dios, para poder cumplir con la tarea y la acción que tú nos has entregado. Y entonces muchas veces nosotros también tenemos que comenzar a pedir, Señor, necesitamos de esa vida abundante desde nuestro interior. Porque ¿cuántos de ustedes están cansados por su trabajo? ¿Cuántos de ustedes están cansados por el día a día? ¿Nos cansamos o no nos cansamos? Nos cansamos, pues. ¿Y qué nos dice el Señor? Porque no piden, pues. Piden dinero, piden prosperidad, pero no piden renovación de fuerzas. Porque dice el Señor que tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas, como el búfalo. Tenemos problemas, Señor, tengo muchos problemas, muchas crisis. ¿Y qué dice el Señor? Que el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala, porque el Señor no es escaso, sino que le dará. ¿Usted dice que en qué? En abundancia. ¿Y para qué la sabiduría? ¿Para que usted diga, yo tengo sabiduría? No, para que usted la aplique, pues. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas relacionales, trabajo. Todo está en la palabra de Dios. Sino que tenemos que ir a la fuente. Jesús conocía al Padre y el Padre lo conocía a Él. Esa es la gran diferencia que todavía no hemos alcanzado. Por eso es que debemos trabajar en ese carácter santo para experimentar esa vida abundante.
El tercer punto, el octavo punto es que el carácter santo de Jesús es necesario para operar en los dones del Espíritu Santo. Es necesario porque usted sabe que hay dones espirituales. El don de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, el don de milagros, el don de fe, el don de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, los dones ministeriales, ¿no? Como son el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el maestro de la palabra. Hay muchos dones. Ahora, todos esos dones son necesarios que haya dentro de la iglesia. Diga conmigo, dentro de la iglesia tienen que haber esos dones. Ahora, ¿todos lo va a tener el pastor? No, pues. ¿Quién lo tiene que tener? Todos, pues. Por eso dice, cuando orad, anhelad el mejor don. Y ahora, ¿cuál es el mejor don? ¿Cuál de todos tú consideras que es el mejor don? El amor. Sobre todo el amor, dice, ¿no? Porque si no tuviéramos amor, de nada nos sirve tener esa fe que mueve montañas, ¿no? Porque seríamos como símbolos que resuenan. Entonces debemos procurar, por amor a Dios, desarrollar. ¿Por qué? Porque los dones también son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice que eso todavía sigue estando activo hoy en la iglesia. Y nosotros somos los que debemos clamar por ellos. Luego vimos en el 9º punto, ya estamos llegando al final, de que tenemos que considerar que somos observados. ¿Cuántos de ustedes saben que hay satélites que nos están observando? Hay un satélite en espacio y dice, en algún lugar en el Perú, en La Molina, hay un grupo de personas que se está reuniendo para alabar a Dios. Y es verdad, somos observados, dice. Ahora, somos observados por gente que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí o no? ¿No? Usted tiene una persona que lo ama y que lo está observando, ¿sí o no? Y que se duele cuando usted le va mal y se alegra cuando usted le va bien. Pero también somos observados por gente que solamente quiere el mal para usted, que está buscando sus defectos para, ¿no?, remarcarle que usted todavía así se llama cristiano. Somos observados por nuestro enemigo que se llama Satanás, que quiere destruirnos. Y si bajamos la guardia, él entra por ahí para atacarnos. Pero como estamos bien parados en la palabra de Dios, entonces pues él no puede, simplemente está observando. Somos observados por aquellos que tienen la convicción en su corazón de habernos predicado. Por ejemplo, yo me convertí con una persona que era de la iglesia bautista, el tío de mi esposa. Y yo prediqué y gané muchas almas para Cristo estando en la iglesia bautista. Familias enteras. De ahí llegamos a la misión de la casa del Padre y de ahí formamos esta iglesia. Y hay gente que siempre nos está observando, ¿no? Nos ponen like ahí en su Facebook, ustedes, las obras que hacen, comentan, pastores de distintas organizaciones. Quiere decir que hay gente que nos está viendo, nos está siguiendo. Igual también en usted hay gente que lo está observando, ¿no? ¿Por qué? Porque los que te observan tienen una expectativa. ¿Sabes que Dios tiene una expectativa con relación a tu llamado y a tu propósito? Porque Dios es intencional. Diga conmigo, Dios es intencional. Claro. Porque no te escogió porque simplemente para que tú estés ahí así cristiano, qué bueno. No, no, no. Dios te escogió para que tú lo representes a Él y lo hagas bien. Y entonces Él también está observando, dice. También nos están observando aquellos cristianos que creyeron en este mensaje y de repente vino una persecución. Y fueron sacrificados. Dice la historia que fueron metidos en aceite hirviendo. Otros fueron utilizados como antorchas. Otros fueron metidos a los pozos de los leones. Otros fueron decapitados. Muertos crucificados. Entonces, esos cristianos también están siendo expectantes. Porque mira, allá después de 2000 años, mira, el mensaje sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Por eso dice que en el cielo hay una nube de testigos observándonos cómo estamos caminando. Y tenemos que ser conscientes, hermano, que somos observados, ¿no? Y el requerimiento, pues, y
Y el llamado es que debemos de ser como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien, ¿no?, el poder de la palabra de Dios. Y este 10º punto que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver pues justamente con la necesidad de lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Y esa necesidad es que Dios nos ha dado un incentivo. Hice algo indebido. Dios nos ha dado un incentivo para que usted y yo podamos disfrutar la vida cristiana conforme el Señor ha establecido. Y es que en ese incentivo que Dios nos ha dado, es que dice que cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Diga conmigo, recompensa. Sí, porque el Señor ha dicho que nos va a dar a nosotros una recompensa, ¿no? Entonces, el carácter santo de Jesús determina la recompensa que usted va a recibir en el cielo. Así que prestemos mucha atención a los siguientes pasajes que nos revelan parte de esta promesa, ¿no? Vamos a tener un pasaje de parte del apóstol Pedro y el apóstol, pues, Pablo. Hombres que caminaron con Dios y conocían la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice de la siguiente manera: porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el cielo, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note lo que remarca Pedro. Se nos dará, dice, una amplia, ¿no?, entrada y generosa entrada. No, imagínese usted que su tiempo llegó y está usted ahora subiendo a los cielos. Y de repente ese gran portón se abre y usted comienza a entrar y usted ser recibido ahí por el Señor y sus huestes espirituales, ¿no? Y escuchar la palabra de Dios que dice: muy bien, siervo amado de mi Padre, entrad a tu reposo. ¡Wow! Una amplia, generosa entrada. Pero si eso ocurre, también dice que no todos van a recibir una amplia y generosa entrada. Porque hay personas que van a ser salvos, dice, con las justas. Aquellas personas que en el último momento de su vida reciben a Jesús. Y también van a ser salvos, pero no van a tener los mismos beneficios que usted recibirá en el cielo. Porque Dios es recompensador y galardonador de aquellos que le buscan y le temen. Y por lo tanto, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Y en 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice: lo primero que tenemos que desechar toda fábula profana y de viejas, o sea, tradiciones, cuentos. Y luego nos dice: debemos ejercitarte para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y entonces, ¿qué dice? Que debemos de ejercitarnos sobre ¿qué? Sobre la piedad, ¿no? Y dentro del círculo de la piedad entra la compasión, la misericordia, ¿no?, el servicio. Debemos ejercitarnos. Y es por eso que el Señor ha abierto, a través de su inmensa sabiduría, oportunidades para que usted y yo nos comencemos, pues, justamente a ejercitar en estos campos. Tenemos Sembrando Amor, que es básicamente un proyecto social que busca atender las necesidades de los niños huérfanos, ¿no? Porque dice el Señor que tenemos que atender, ¿no?, las necesidades de las viudas, de los enfermos, de los huérfanos. Entonces, para eso se crea este proyecto, para suplir, por ejemplo, el día de hoy, personas que están reconstruyendo sus viviendas en ese cauce del Huayco que hubo y que tienen necesidad, y algunos todavía dicen: hermano, no quisiéramos comida, quisiéramos calamina, techo, pero se les da lo que hay. ¿Para qué? Porque estamos ejercitando ¿qué? La piedad. Pero también hay otro campo, por ejemplo, la piedad te lleva a no guardar resentimiento en tu corazón. Porque el Señor nos dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Te pregunto, delante de Dios,
¿Cómo está tu corazón? ¿Cuánto todavía no hemos perdonado? Y la palabra de Dios dice que debemos de perdonar ¿cuánto? Todos los días. Porque todos los días alguien nos daña o dañamos a alguien. Todos los días. Y no debemos guardar nada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos ejercitarnos para la piedad. Entonces, las Escrituras dicen que aunque somos salvos por medio de la gracia de Dios, nuestra recompensa está basada en nuestras obras. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, pagará a cada uno según sus obras. Claro que los cristianos no vamos a ir, dice, para juicio de condenación, porque ya somos cristianos. Pero dice que nuestras obras pasarán por fuego y las que queden será nuestra recompensa. Porque nuestras obras se mueven en base a la intención de nuestro corazón. Porque hay gente que busca y hacer las cosas para su reconocimiento y no para la gloria de Dios. Y entonces cuando esas cosas que se hicieron bajo ese preludio pasen por el fuego, se van a quemar. Pero todo aquello que hacemos para el Señor ha de quedar ahí preservado y será nuestro galardón, será nuestra recompensa en el cielo. ¿No? Porque en el cielo el Señor dijo algo, ¿no? Me voy a preparar un aposento, un reposo para ti. A la Biblia habla también acerca de las mansiones celestiales. Ahora, ¿todos tendrán una mansión celestial? La pregunta, ¿no? Porque aquí como vivimos, a veces no tenemos sectores acá, ¿no? Casas grandes, casas pequeñas, ¿no? Según dice nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Entonces también dice nosotros debemos esforzarnos porque el Señor dará a cada uno de nosotros nuestra recompensa. Y yo no sé cuál es la motivación de su corazón de usted, pero yo sí la tengo bien clara. Yo quiero estar cerca de mi Señor. Yo no quiero estar atrás, al fondo. Yo quiero estar lo más cerca a Él. Y para estar lo más cerca a Él, tengo que hacer lo que Él me dice. Amar, perdonar, servir. Amar, perdonar, servir. A ver, diga conmigo, amar, perdonar, servir. Y esa debe ser la motivación de nuestro corazón. Porque eso nos va a llevar a nosotros a estar cada vez más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Mateo 24:13 dice, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Diga conmigo, fin. El fin es cuando dice, esta historia se acabó. No hay más que contar, ¿no? Estamos llegando al fin de esta enseñanza acerca de madurar y trabajar dentro de nosotros el carácter de Jesús. Pero quiero quedarme justamente con esta palabra, porque dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo y luego será el fin. Cierra sus ojos. Meditemos en esta reflexión. En los tiempos de Jesús, las vías de comunicación eran a través de naves que eran impulsadas por el viento. La gente se movilizaba en caballos, en burros, en carreta. Por lo tanto, creer este mensaje era como algo efímero, muy imposible. Que toda la tierra sea llena de la predicación es completamente, dice, para muchos imposible. Pero también el Señor dijo que en los últimos tiempos habrá un avance en la tecnología tan grande, tan rápido. Y yo le pregunto, hoy por hoy, usted tiene un aparatito que usa mucho, que se llama su celular, que milésimas de segundo te hace estar conectado con cualquier lugar de la tierra. Y bajo esa premisa le pregunto, ¿es acaso una locura pensar que en cualquier momento la tierra puede ser llena del mensaje de Dios?
Ya no. El fin está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y el Señor quiere que usted y yo seamos parte para que el mensaje de amor siga corriendo y no agarre a muchos desprevenidos, sino por el contrario, que estén preparados, que estén listos para tener un encuentro con su Señor. He aquí, Cristo viene pronto y su iglesia, su novia, su esposa está ataviada, lista para un encuentro con su Señor, porque ha aprendido a amar, ha aprendido a perdonar y ha aprendido a servir. Póngase de pie. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor Dios, sabemos que la agenda en el cielo, Señor, llama a una urgencia divina. Que este mensaje sea predicado en todas las naciones, en todas las lenguas, en todos los dialectos, Señor Dios, para que la tierra sea llena, Señor Dios, de la predicación de tu palabra, para que los hombres y las mujeres alcancemos la madurez y reproduzcamos el carácter de Cristo, Señor Dios. Un carácter que es capaz de decirse, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte. Oro, Señor Dios, porque la misión cristiana, nuestra casa, mi casa, tu casa, nuestra casa, Señor Dios, esté lista, Señor, para esos tiempos. Te pido, Señor, que hagas derramar sobre ellos más de esa unción poderosa, Señor Dios, más de tus dones espirituales, Señor Dios, para que ellos sean anunciadores de buenas nuevas, Señor Dios, y que tengan, Señor Dios, la autoridad y el poder para, Señor, provocar milagros, prodigios y señales que anuncian de tu verdad. Iglesia, Cristo está a las puertas y la iglesia está lista. Oh Señor, te damos gracias. Sella esta palabra, Señor Dios, en nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que ninguno se pierda, Señor Dios. Que ninguno, Señor, desestime esta palabra, sino más bien avívanos, Señor Dios, para poder hacer tu voluntad. Que lo que está en el cielo sea establecido aquí en la tierra, aquí en La Molina, donde estamos, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros trabajos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Y nuestra casa dice, amén. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor.